En los últimos meses, México ha tenido reformas en los sectores educativo, de telecomunicaciones, hacendario, de transparencia, sector financiero, de competencia económica y muy recientemente en el sector energético. Para hablar de su implementación esta noche nos acompaña en el estudio José Luis Chicoma. Él es director general de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. José Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A mí me gustaría que, haciendo un corte de caja de este vertiginoso 2013 en muchísimos sentidos, nos dijeras desde tu punto de vista tres vistas sobre lo que ha sucedido con las reformas, con la gestión del primer año de Enrique Peña Nieto, que sería lo bueno, lo malo y lo feo que ha tenido esto desde tu punto de vista. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, hay un balance de las tres partes. Hay muchas cosas muy buenas, como en la reforma energética, una reforma que se había pospuesto durante mucho tiempo. Así es. Por fin se va a permitir la inversión privada a través de contratos. Y es algo que, en lo cual México está nivelándose con casi todos los países petroleros del mundo que manejan sus recursos de manera eficiente. Entonces es bueno, pero a la vez es un poco preocupante que recién 2013 se ha llegado a ese punto. Las perspectivas de crecimiento por estos contratos van a ser muy positivas a futuro, pero esto se debe haber hecho hace mucho tiempo. Claro. Igual es mi balance que tiene bueno y malo con respecto a la reforma educativa. Es bueno, clarísimo que es bueno, el tener un Instituto Nacional de Evaluación, un censo de maestros y evaluar a los maestros para su permanencia, su ingreso, ¿no? Y su capacitación. Su capacitación. Ponerlos al día. Saber en qué hay que ponerlos al día. Es algo de lo más básico para un sistema educativo. Claro. Lástima que se ha demorado tanto el sistema mexicano en aprobar una reforma de este tipo, ¿no? Entonces, son reformas buenas, pero que también tienen algo un poco preocupante. Una reforma más balanceada entre lo bueno y lo malo es la política, la reelección de legisladores y alcaldes, senadores, diputados, alcaldes, es algo muy positivo para un sistema que requiere que la clase política esté ahí para rendir cuentas a través de una elección adicional. Es muy positivo. Claro. Ahora, es algo que también se debe haber hecho hace tiempo. Lo preocupante tal vez es el resultado del Instituto Nacional Electoral. Que tal vez es un híbrido, ¿no? Al final no se ha logrado ni mejorar el sistema con los institutos locales electorales, ni un Instituto Nacional Electoral único. Entonces ahora hay un híbrido, donde hay muchas funciones de fiscalización que pueden hacer eficiente el sistema, que están en un área gris, ¿no? Entonces ahí también hay algo un poco más de malo que de bueno, claro, ¿no? Y aparte que depende mucho de los intereses de los partidos. El PRI no lo quería hacer, el PAN y el PRD lo querían hacer en base a los resultados electorales que han tenido. Entonces no se ha pensado una solución de fondo para el tema del INE, sino una solución que trataba de atender los intereses de los diferentes partidos políticos. Entonces ahí también hay algo más de malo que de bueno en esa medida. Es una gran inmadurez, digo, en ese sentido nos hace falta tener unos políticos diferentes para que pudieran plantearse los cambios de otra manera, ¿no? Claro, exactamente. Aparte había una negociación muy apresurada de te apruebo claro, la política, pero apruébame la energética. Sí. ¿No? Y la energética era tan importante que al final han tenido que negociar un híbrido en la política, ¿no? Entonces ahí es una reforma importante, pero no es una que va a trascender. Digamos que de todas, la más positiva e impactante es la energética. La energética, que se dijo siempre que era la madre de todas las reformas. Claro, ¿no? Es la madre de todas las reformas. La que iba a ser la tía importante de todas las reformas, que es la fiscal hacendaria, terminó no siéndolo, ¿no? No siendo la tía fea. Tía fea y que generó tantos problemas. La tía dejada. Exactamente. Generó tantos problemas con todos los grupos de interés, con gran parte de la población y con todos los partidos políticos que tenían ahí sentimientos encontrados con diferentes partes de la reforma. Y ahí hay algunos temas importantes que tal vez no se han mencionado tanto. Nos concentramos mucho en el IVA en frontera, inclusive en el IVA en mascotas, pero no hablamos tanto de esta regla de balance estructural que México quiere tener con un déficit inicial en los siguientes, en este año y en los siguientes dos.
¿no? Y eso es algo que puede ser un poco preocupante. Yo he escuchado, yo he escuchado la preocupación de... Hay otros países que lo hacen, de hecho que muchos que dependen de recursos minerales y petroleros, como Chile. Chile tiene una regla de balance estructural muy definida y muy buena, de hecho, ¿no? Que implica gastar más cuando hay vacas flacas, ahorrar cuando hay vacas gordas, ¿no? Es algo que... Es como un principio, además, es un principio. No hay nada malo, pero en el caso de México, con instituciones débiles y con políticos que están muy tentados a hacer políticas populistas por las elecciones, puede ser como darle a un alcohólico una copa de alcohol, ¿no? Entonces... Que ya estaba rehabilitado. Que ya estaba rehabilitado, ¿no? Que no puede ver la copa de alcohol adicional. No, lo dices de manera muy clara, muy ilustrativa. Entonces ahí hay una preocupación, y entre tanto debate por todos los impuestos a las bebidas azucaradas, que es muy importante, o a las mineras, o el IVA en frontera, como mencioné, se perdió de vista esa inclusión que puede ser preocupante para el futuro. ¿Qué tanta opción se tiene en la elaboración de las leyes secundarias? Porque faltan las leyes secundarias de todas. Bueno, creo que la educativa ya está, pero fuera de ahí, financiera, hacendaria, telecomunicaciones, energética, faltan... Hay un Congreso de la Unión que tiene mucho trabajo. Sí, si este año era intenso, el próximo año también va a seguir siendo intenso, ¿no? Y seguirá el estira y afloje y las negociaciones, la elaboración de leyes secundarias. Tal vez lo principal ya se discutió en estos periodos legislativos, y el próximo año van a haber cosas un poco más técnicas que, si bien son importantes, no van a presentar tanto espacio en la agenda de discusión, de debate entre legisladores, políticos, otros políticos y otros participantes. Medios. Como son cosas más técnicas, tal vez la sociedad va a intervenir menos como ahora. En México... Son debates más centrados, más técnicos, más de hilar fino. Sí. Este año la opinión pública ha estado muy metida, ¿no? Desde temas con la reforma hacendaria que tocaban los bolsillos de casi todos, claro, de mucha gente. De todo mundo. De mucha gente, hasta temas como la reforma financiera, que también es bien técnica del sistema financiero, pero que había una preocupación de mucha gente con respecto al poder que se le da a los bancos para ejecutar las garantías, que en realidad en el mediano y largo plazo es algo muy bueno para bajar las tasas de interés en general en el sistema financiero. Pero había cierta amenaza a la reforma energética con el símbolo que tiene el petróleo como tema patrio en México, ¿no? Ahora, tú decías al inicio de tu participación que lo malo era que se trataba de reformas a las que llegamos muy atrasados, pero finalmente... Creo que lo bueno, diría yo, sería que finalmente allí están las reformas. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el gran peligro que se tiene en puerta de estas reformas? Es un ramillete muy complicado, son muchos frentes. Hay muchas que ya están, de alguna manera, están encaminadas al éxito, como la reforma educativa, ¿no? Que es la más completa, como tú mencionaste, con leyes secundarias apropiadas y todo. Aprobadas, perdón, y sí. Todo. La energética está muy encaminada, la aprobación en los congresos estatales ha sido muy rápida. Hay otras en las cuales parece que ha habido un freno muy fuerte, ¿no? Que es la reforma de telecomunicaciones. Sí. Se debió haber discutido antes del cierre de legislatura la semana pasada y no pasó nada. Sí, no pasó nada. Había un límite ahí, inclusive, de 180 días desde su aprobación para poder discutirla y no pasó nada. Entonces, ahí creo que los medios, la sociedad civil, tenemos que hacer mucho seguimiento para que efectivamente se aprueben las leyes secundarias. En tiempo y forma. Que hagan entrar en vigencia. Si no entran en vigencia, los beneficios no se van a ver en los siguientes 2 o 3 años. Entonces sería fundamental, digamos, el gran riesgo es que se quede en triunfos pírricos de las fuerzas políticas. Exactamente. Quisiera interpretar qué es lo que estás diciendo y lo que más nos conviene como naciones, que el legislativo se ponga a trabajar. Exactamente, si no va a quedar en el currículum nada más del presidente y del PRI, que aprobaron las reformas, que lo hicieron de una manera muy efectiva y muy rápida, de hecho, ¿no? Pero se tienen que implementar. Dime una cosa rápidamente. En el caso de ser una sociedad participativa que vigile, ¿qué es lo que ustedes como organismo pueden aportar?
Creo que es toda la sociedad civil y los medios, ¿no? Somos una parte de ese balance en el cual manejamos información un poco más especializada para poder representar a la ciudadanía o informar a la ciudadanía sobre lo que se hace o no se hace. Tenemos ese poder de desinformar, los medios tienen mucho ese poder, ¿no? Entonces tenemos que ejercer nuestra responsabilidad de una manera muy seria para estar al tanto, para fiscalizar al gobierno sobre lo que se está haciendo o no. Como dijimos, esta parte es mucho más técnica. Claro. Hay mucho menos debate público, ¿no? Así es, así es. La gente ya va a sentir que las reformas estas o la discusión es muy alejada. Nosotros ahí tenemos un rol muy preponderante para presionar al gobierno, a los legisladores, para que se apuren en la implementación de todo esto. José Luis, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y puntos de vista muy interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Vamos a ver cómo cerraron los mercados en el